Si miramos las empresas, ¿vale? Paladin Energy, ¿vale? Que era una empresa pequeñita que estaba explorando en su momento, en el 2000 cotizaba 5 céntimos de dólar, ¿vale? Y en 2007 llegó a valer $9. Fua. Eso quiere decir multiplicar por 180, ¿vale? En el caso de Mega Uranio, que también era otra empresa que estaba iniciando el descubrimiento y tal, valió de 20 céntimos a $136. Cuando las empresas van a sacar resultados o cuando hay un momento en que si le van a dar un permiso o no a una empresa, son momentos en que las empresas mineras hacen un movimiento más brusco del usual, ¿vale? Para alguien que use análisis técnico, es muy probable de que eso ya lo haya sabido leer Ya. y que entonces, sabiendo más o menos cuándo va a presentar resultados o sin saberlo, simplemente mirando el gráfico, pues puede que en un día pueda hacer ese 25, 30%, porque los resultados han sido buenísimos. Alguien que no está en el sector, pues no lo sabe, pero alguien que está mirando diferentes empresas por análisis técnico, pues le puede salir, ¿no? Los Totalmente. Sí, sí. diferentes screeners. Hola traders, chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo espacio de charlas que, como sabéis, tiene la intención de aproximar a la comunidad nuevos perfiles de trading, de inversión, personas que participan en los mercados como nosotros, de diferentes formas, que seguramente no conocemos o que distan mucho de lo que hacemos nosotros, y por eso me parece tan interesante. De esta forma podemos ampliar mucho más nuestras miras, crecer en nuestro conocimiento y conocer, de cierta manera, qué hacen las otras personas en el mundo ante el mismo estímulo que nosotros, que son los mercados. Hoy traigo a una persona que tenía muchas ganas de traer, que lo conozco desde hace ya bastante tiempo porque estuve en su canal de YouTube también charlando sobre psicología en los mercados y tenía ganas de traerloslo aquí para este espacio porque se especializa en la inversión en recursos minerales, ¿de acuerdo? Hablaremos de todo lo que implica el oro como valor refugio, que es si invertir en recursos minerales, en recursos naturales, tiene sentido en el largo plazo para combatir la inflación, en si hay empresas, por ejemplo, que a mí es lo que me parece más interesante para traders, ¿no? Empresas de minería de recursos naturales o minerales que tienen una volatilidad inmensa, que cuando encuentran un yacimiento de su mineral, por así decirlo, ¿no? De su objetivo, se pueden llegar a disparar en bolsa cientos por cientos. Es realmente muy curioso ver cómo funciona este mundo porque es muy distinto muchas veces a lo que hacemos nosotros en otro tipo de activos financieros. Así que, sin más dilación, os presento al entrevistado de hoy, Amadeu Bonet. Esta charla está patrocinada por DarwinX. Hola Amadeu, gracias por estar aquí, de verdad. Como estábamos hablando ahora, ¿no? Un poco que tenía muchas ganas de traerte aquí, tenía realmente entusiasmo porque hace ya un año y pico, el tiempo pasa muy rápido, que hablamos, que estuve en tu canal, el cual ya aviso a la gente que lo pondré aquí todas tus redes sociales, ¿vale? Para que te conozcan un poco más. Pero primero de todo quería decirte que gracias por estar aquí, que para mí es un placer y que espero que estés cómodo. Sí, no, para mí cuando hablamos la primera vez yo estuve muy agradecido de que en los inicios de mi podcast pues tuviste la predisposición de venir enseguida para charlar un poco de psicología en la inversión, que es básicamente tu especialidad y que creo que es un tema poco comentado o que se le da poca importancia. Entonces, cuando me dijiste de poder venir aquí, de charlar un poco, pues sin ningún tipo de problema, encantado de poder aquí estar y charlar contigo. Te lo agradezco de corazón. Yo creo que es un tema, a ver, no sé, yo creo que la gente piensa lo mismo que yo, seguro que tú también, porque al final es tu temática. Para mí es un tema muy interesante, el de los recursos minerales, la inversión en todo lo que tiene que ver con esto, con recursos naturales. Eres especialista en ello, he escuchado muchas de tus entrevistas, de tus charlas. Ya lo veréis todos los que vayáis por su canal, que os recomiendo, por supuesto, que es una temática muy concreta, porque al final todos tenemos una idea un poco generalista de lo que significa la inversión en recursos minerales, como el oro, la plata, etcétera, como valor de refugio, que hoy vamos a indagar un poco en eso, pero lo que más me resulta curioso es que lo haces muy sencillo. Entonces, me gustaría aprovechar un poco eso para que hoy te conozcan más. Así que, si quieres, preséntate un poco, explícanos quién eres, de dónde vienes, cómo llegaste hasta aquí y así te conocemos.
Sí, yo me llamo Amadeu Bonet y yo hace unos años empecé a invertir en la bolsa porque pues tenía unos ahorros y pues creía que debía de sacar rentabilidad a esos ahorros. Y después de algunos intentos fallidos, digamos, entendí de que debería intentar especializarme en algún sector en concreto, ¿no? Y debido a mi formación, que es básicamente científica, pues llegué a los recursos naturales y a la minería y fue algo que entendí de una forma relativamente simple, por el hecho de que puedes saber si una empresa va bien o va mal, ya no por los números que va sacando o por cosas muy complicadas, sino que tienes unos valores que las empresas te va dando conforme vas sacando resultados del suelo en el que puedes ver si esa tesis se va cumpliendo o no. Ujú. Además está alejado de mi carrera profesional, por lo tanto veía un buen sitio para diversificar. Ujú. Um, ¿Porque tú que estudiaste, perdona? O sea, ¿en qué? yo soy químico. Químico. Ujú. Yo soy químico. Entonces, cuando empecé, pues bueno, había múltiples canales y libros donde podía sacar información en inglés, pero no había ninguno en español. Mucha parte de la minería, aparte de producirse en el sur de España, también se produce muchísima en países latinoamericanos. Es más, por ejemplo, el cobre, el máximo exportador es Chile, ¿no? Chile y Perú, los dos máximos. Entonces, pensé que era una pena de que viendo, pues, por ejemplo, todas estas empresas que tienen explotaciones allí o que tienen directivos de habla hispana, todas las entrevistas las hicieran en Ujú. inglés, que no hubiese ni tan solo un libro, un podcast o algo donde alguien explicara, pues, cómo invertir en eso, porque al final es un mundo con sus peculiaridades, ¿no? Es un mundo muy, muy volátil debido a que el precio o el valor de una empresa está ligado al subyacente, está ligado a la materia prima que ellos explotan, ¿no? Ujú. Y eso, como sabéis, los que hacéis traders de materias primas y de futuros de materias primas, pues esto es muy volátil, ¿no? Ujú. Entonces, y bueno, y hay múltiples canales en inglés, ¿vale? Múltiples. Entonces, así un poco como empecé, ¿no? Intentar dar herramientas. Yo no me considero un experto, tampoco llevo tantos años allí, pero sí que quise de alguna forma dejar una constancia, ¿no? de mi proyecto educativo, ¿no? Ujú. De cómo yo voy aprendiendo, de hacer entrevistas a expertos que me pueden enseñar cosas y lo que intento hacer son preguntas genuinas que yo tengo o que yo pienso que yo tenía hace un año Claro. porque, pues bueno, son cosas que no sabía. Entonces, intento siempre dar un lenguaje lo más simple posible. Entiendo de que evidentemente al cabo del tiempo, ya el podcast tiene año y medio, pues evidentemente hay ciertas preguntas que ya no Sí. hago porque ya he hecho en el pasado, pero sí que intento que pues pueda ser útil para todos esos inversores generalistas o gente que quiere aprender. Es más, hasta en las entrevistas con empresas, si veo algún tipo de depósito con una mineralización concreta o que tiene un nombre específico o lo que fuera, pues siempre les hago la misma pregunta, ¿no? Esto es un canal también o un podcast educativo, un capítulo educativo. ¿Nos podrías explicar qué significa esto? Qué bueno. ¿Qué cualidades tiene esto? ¿Qué características? Para que así todo el mundo pueda entenderlo, ¿no? Ujú. Y creo que esto o este formato es único Ujú. y es un poco lo que lo caracteriza. Qué bueno. Sí, sí, totalmente. Yo también lo pienso, ¿eh? Y además por eso estás aquí, porque me parece es un perfil muy interesante, porque no es habitual. Lo que dices tú, ¿no? Que en habla hispana es difícil encontrar a alguien que se especialice en todo lo que tiene que ver con invertir o en recursos minerales o recursos naturales, por lo que me parecía estupendo que la gente también conociese un poco más este perfil de la inversión. En este caso, siguiendo un poco más con el hilo que mencionabas ahora, ¿por qué te dio por invertir, especializarte en recursos minerales? O sea, ¿qué ocurrió ahí que dijese, hostia, este es el sector Bueno, en el que me quiero especializar? sí, simplemente fue porque, digamos, nos tenemos que situar época COVID, ¿no? O post-COVID. O justo antes del COVID. Básicamente, ¿qué es lo que había? ¿Qué era el boom? Boom eran tecnológicas, ¿vale? Que han subido las tecnológicas muchísimo. Ujú. El otro boom, pues luego del COVID fue todo lo que eran farmacéuticas, que intentaban pues encontrar vacunas o cosas de esas así. Ujú.
Luego, evidentemente, después del COVID, pues hubo toda la explosión de reabrir, ¿no? Pues aerolíneas y cosas de esas así. Pero todas estas empresas, tanto farmacéuticas, tecnológicas, o mismo aerolíneas, son cosas como las aerolíneas puede que menos, Ujú, pero las demás son para mí muy opacas, ¿no? Me cuestan mucho entender el modelo de negocio. Creo que debería dedicarle muchísimas horas para poder entenderlo, y creo que las economics, ¿no? ujú. de la empresa, su estatus financiero, es algo muy importante, y yo tampoco tengo un background o una educación financiera potente. Ujú. Entonces, digamos, también empezó a surgir, ¿no? Pues también en época post-COVID y todo eso, por ejemplo, pues un boom del oro, ¿no? Porque pues es un metal en cual se conserva es una reserva de valor. Podéis ver diferentes gráficos, ¿no? De cómo conserva el valor a través de la inflación, a través de los años. Ujú. Y ha sido dinero desde hace más de 2000 años, y seguirá siendo dinero Ujú. pues 2000 años más, ¿no? Entonces, pues encontré que era algo interesante, y cuando te pones un poco a mirar, pues la mayoría de empresas que son mineras y que están empezando son empresas que no generan ningún tipo de beneficio, Ujú. ¿no? Son máquinas de quemar dinero. Claro. Entonces, los economics son mucho más fáciles. Tienes que mirar si el dinero más o menos se gasta en lo que toca, o si ellos se lo gastan en viajes. Sí. Pero si se gastan en lo que toca, pues evidentemente van a tener pérdidas porque no están generando ningún beneficio. Por lo tanto, la parte financiera es mucho más simple. Ujú. Luego, digamos, por ejemplo, están mirando si hay un depósito de oro en una parte de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Pues entonces van a ir, van a perforar, van a coger muestras del suelo, van a hacer diferentes ensayos, van a enviarlos al laboratorio y te van a decir, pues aquí, digamos, de aquí a aquí, en este agujero que hemos hecho, hemos encontrado, pues, tantos gramos de oro Ujú. en este intervalo. Entonces, tú, en comparación con las otras, pues puedes saber, esto es interesante, esto no vale nada. Ujú. Entonces, saber de si eso era bueno o no era bueno, era relativamente fácil Ya. entenderlo. Ujú. Sí que es verdad de que el hecho de pues, ser químico pues, ayuda a entender ciertas cosas. Al tener un bagaje más de ciencias que no de letras, Ujú. pues ayuda a entender resultados experimentales. Ujú. Eso no lo voy a negar. Pero sí de que era mucho más simple que una farmacéutica que me dijera que la proteína no sé qué se Ya. tenía que encapsular con el receptor no sé cuántos, y que entonces, como eso, el esfuerzo sería mucho mayor, pues, y no le pude, a ver, yo trabajo como todo el mundo, así que no puedo dedicarle todas las horas simplemente a invertir los Ujú. ahorros. Entonces, consideré de que este sector, en términos de cuánto tiempo gasto investigando y lo que puedo llegar a conocer la empresa, el proyecto y tal, pues era algo bastante interesante. Qué bueno. Y que además tampoco hay tantas empresas, ¿vale? O sea, Ujú. al final los big players son unos. Puede que exploradoras, que son las etapas iniciales cuando se empiece, puede que haya bastantes, pero las que destacan Ujú. y que puedan llegar a ser algún día pues una empresa que realmente produzca, son muy pocas. Ujú. Para ponerte un ejemplo, si no me equivoco, era el 0,1% de todas las empresas mineras que empiezan explorando algo que no ha estado explorado nunca, Ujú. van a llegar a tener un depósito que sea económicamente viable, Ostras. ¿vale? Ujú. Por lo tanto, el porcentaje es mínimo. Ujú. Por lo tanto, las que empiezan a destacar ya son un número mucho más elevado. Y entonces, en esas, jugando además con el subyacente de la materia prima, que Ujú. eso hace que oscile mucho la acción, pues te da siempre muchas opciones de entrada, Qué ¿vale? Y bueno. por lo tanto, es algo que puedes ir regulando y que puedes ir estudiando, y que aunque evidentemente todo el mundo que empieza, ¿no? Y que lo hablamos con el FOMO, con las ganas, Ujú. cuando una materia prima pues está muy caliente y tal, pero bueno, si uno piensa un poco en frío, pues tiene muchas posibilidades de encontrar
Tanto una empresa que pueda ser buena y un proyecto que pueda o bien tradear durante unos meses o que pueda estar pues años con ella y fluctuando y recogiendo siempre o comprando un poco más en la parte baja. Qué bueno. O sea, es decir, que digamos que tu forma de operar, por así decirlo, está más orientada hacia esas empresas, ¿no?, que se ocupan de encontrar esos recursos, más que en el subyacente en sí. ¿O cómo haces tú, digamos, cómo sería tu estrategia de inversión, por así decirlo, de participación en los Sí, mercados? la estrategia de inversión normalmente va más de arriba para abajo, ¿no? Ujú, Entonces, yo intento mirar el macro de ujú, alguna forma, mirar cómo considero de que la empresa o que la materia prima va a evolucionar en los próximos meses o en los próximos años. ujú, Por ejemplo, la estrategia ideal, cuando inviertes en un negocio cíclico, como ujú, es el de las materias primas, ujú, es que habrá un momento, digamos, por oferta y demanda, de que la materia prima va a estar a un precio inferior al precio del coste de producción ujú, medio ujú, de, el sector. ujú, En ese momento en que esto pasa, la industria, digamos, se resiente. ujú, Los productores más caros van a dejar de producir, van a cerrar. ujú. Los productores más económicos pues van a ir aguantando con pérdidas o haciendo muy poco dinero, ¿vale? Ujú. Entonces, como la oferta se va a ir resintiendo, llegará un momento que si esa materia prima se sigue usando en el futuro, pues la oferta y la demanda se van a encontrar, Ujú, ¿no? Y como ahora pongamos, por ejemplo, pues el cobre, ¿no? El cobre, pues digamos, el precio del cobre está muy barato, ¿no? Pero se siguen construyendo casas, se siguen haciendo cables, ujú, seguirá habiendo luz, seguirá habiendo electricidad, por lo tanto se va a seguir usando. ujú. Entonces, llegará un momento de que como el cobre estará tan barato, pues la gente no le vendrá de aquí y va a usar y va a comprar y va a tener y no va a pensar tanto. Por lo tanto, la oferta va a incrementar. Como la oferta va a incrementar, pero la demanda no, porque muchos productores han tenido que cerrar, Ujú, el precio de la materia prima sube. ujú. Entonces, es en ese momento cuando se empiezan a explorar nuevos proyectos, cuando se empiezan a abrir nuevas empresas, pero la gracia de las materias primas es que una mina desde que se descubre el primer hallazgo hasta que es una mina real de producción, puede estar entre 5 y 10 años perfectamente. Ostras, ¿cuánto tiempo? Por lo tanto, Ujú, el mercado y la oferta, sobre todo, poner oferta en el mercado es algo que no es flexible, que no es versátil, ujú. que es muy estricta, ¿no? Entonces le va a costar y por lo tanto el precio de la materia prima cada vez va a subir Ya. más. Ujú, ¿Sí? Hasta que llega un momento que parte de esta oferta entra en el mercado, inundando el mercado y por lo tanto hay mucha oferta y la demanda, como el precio ha subido y ha subido mucho, pues por ejemplo, están buscando, yo qué sé, pues esta instalación o este circuito lo haremos en aluminio, que no es lo mejor, pero es un sustituto, como el cobre está ujú, tan caro, esto no nos sirve porque esto vale 4 chavos, entonces la oferta baja. ujú, Y entonces aquí es cuando volveríamos a empezar otra vez el ciclo. Alguien que quiera, ¿no? ujú, Entrar en este sector, lo ideal siempre es entrar en la parte baja. ujú. Si tú llegas a reconocer una materia prima que está en destrucción, una materia prima que no genera o que su coste real es inferior al coste de producción, y tú miras una empresa que consideras que pueda aguantar durante esa transición hasta que el precio de la materia prima vuelva a subir, Ujú, vas a hacer dinero seguro, porque esa empresa se va a revalorizar muchísimo. ujú. Y no hace falta ir a buscar la gran empresa pequeñita que va a evolucionar muchísimo. Puedes ir a las grandes corporaciones, a las grandes empresas que todo el mundo a golpe de Google puede encontrar, ¿no? Qué bueno. Y animo a cualquiera que quiera, por ejemplo, mirar, yo qué sé, Freeport McMoRan, que es uno de los productores de cobre más importantes de Estados Unidos. Si lo miran, verán de que oscila muchísimo conforme oscila el precio del cobre. Y por lo tanto, si juegas un poco con esto, te es relativamente fácil hacerlo. Por ejemplo, durante el COVID, regalaban el petróleo.
llegó a costar negativo el petróleo. ¿A alguien se le puede ocurrir de que el petróleo cueste cero? Es evidentemente que en ese momento había un excedente, que la gente no tenía dónde almacenarlo, que estaban los barcos allí parados sin hacer nada. Pero es ilógico pensar de que cuando nosotros vamos a la gasolinera y estamos pagando 1,50 €, 2 € para poner un litro de eso, un galón costase cero. Es que no tiene ningún sentido. Entonces, si en ese momento, y esto es puede que un ejemplo de los más claros, ¿no? Porque se salió por todas las noticias y todo. Si tú en ese momento, las empresas, pues claro, están contando casi que su valor es muy inferior al valor real de mercado. Si tú compras allí una gran empresa de petróleo, pues lo más probable, y ahora no lo he mirado porque bueno, no lo tengo en mente, pero si tú lo miras, lo más seguro es que desde que el petróleo costaba cero a lo que ha valido ahora, pues esa empresa ha revalorizado muchísimo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Esto que mencionas me parece muy interesante, especialmente porque no sé si me equivoco, y si es así me corriges, ¿eh? Porque has hablado de empresas como que no hay tantas, y se me ha venido a la cabeza el tema de una analogía similar al SP 500, por ejemplo, ¿no? Que tú puedes encontrar fácilmente cuáles son las 500 empresas más relevantes de Estados Unidos, etcétera, y que se van reciclando. Aquí ocurre lo mismo, es decir, ¿es sencillo o hay algún lugar en el que tú digas, estas son las empresas mineras, por así decirlo, más punteras, o los recursos incluso, ¿eh? Porque me viene a la cabeza también recursos. ¿Cuáles son los recursos más, los majors recursos, por así decirlo? ¿Hay alguna información al respecto? A ver, siempre, si nos centramos en lo que son mineras de algún metal en general, ¿vale? Por ejemplo, en el oro. En el oro tienes dos ETFs de empresas mineras, ¿vale? Que cotizan. Tienes el GDX y el GDXJ, que es las mineras major, teóricamente, y mineras junior, ¿vale? Son dos ETFs de oro, porque dentro de las materias primas, pues el oro es el que tiene en general, si sumas todas las empresas, un market cap más grande. Entonces, si vas en ese ETF, o por ejemplo en el cobre hay uno que se llama COPEX, pero este creo que no lo podemos comprar desde Europa. Entonces, si vas allí dentro del ETF, pues evidentemente tendrás una lista de empresas que muchas veces pues hay algunas que salen y otras que entran de un ETF, donde encontrarás pues 30 o 40 empresas o 20 que pueden ser interesantes y seguramente haya de las major, ¿no? Y de las más importantes. Pero en realidad es un poco lo que dices, no hay tantas. Si tú mismo en Google pones las majors o mayores productores de oro del mundo, pues te van a salir Barrick Gold, Newman, Agnico Eagle, te van a salir unas que capitalizan billions, ¿vale? Y que son muy grandes. Y que con eso vas a tener pues las top, ¿vale? Pero claro, si nos centramos en todas las empresas que pueda haber, allí sí que son muchas, ¿no? Y entonces, cuando vas a empresas más pequeñitas, que al final las empresas pequeñitas son las que pueden darte una mayor revalorización, ¿no? En el caso, en el paso, ¿no? del incremento de la materia prima, y que a la vez la propia empresa pues haga descubrimientos y lo haga bien, pues entonces esas no hay una lista per se, ¿vale? Y lo que tienes que ir es pues indagando entre los diferentes portales y a ver un poco qué es lo que vas encontrando e ir investigando. Qué bueno. ¿Y cómo sería ese proceso? Es decir, porque a mí lo que más, sinceramente, yo por ejemplo sí que invierto en oro, pero lo que más me llama la atención, más allá que luego hablaremos del oro, porque seguramente mucha gente quiere escucharnos hablar de eso y saber lo que piensas, pero me parece muy curioso el tema de este que acabas de mencionar, de empresas pequeñas que descubren quizás un yacimiento, ¿no? O algo así, lo que hace que quizás tengan una revalorización de sus acciones o de su valor mucho mayor de lo que se esperaba. ¿Esto cómo se hace? O sea, ¿tú cómo haces un estudio así? Sí, mira, te pongo un ejemplo para que la gente entienda lo que realmente puede llegar a suponer, ¿no? Invertir en una empresa pequeña que tiene sus riesgos, porque como hemos dicho antes, la oportunidad de que una empresa pequeña lo haga bien, digamos,
investigando algo o intentando encontrar algo que no se ha explorado nunca es muy bajo. Si vamos a algo que ya ha estado explorado antes, pues pueden incrementar un 1% o lo que fuera, ¿vale? En el último ciclo alcista del uranio, ¿vale? Ahora estamos en 1 probablemente, pero en el anterior, el uranio subió de $7, ¿vale? Eso era en mayo de 2000, no, esto era en diciembre del 2000, ¿vale? La libra de uranio estaba a $7. En mayo de 2007 hubo un squeeze, ¿vale? Y el precio subió hasta $140, ¿vale? Se multiplicó por 20, ¿vale? Fue un squeeze que duró pues un tiempo pequeño. Si miramos las empresas, ¿vale? Paladin Energy, ¿vale? Que era una empresa pequeñita que estaba explorando en su momento, en el 2000 cotizaba 5 céntimos de dólar, ¿vale? Y en 2007 llegó a valer $9. Eso quiere decir multiplicar por 180, ¿vale? En el caso de Mega Uranio, que también era otra empresa que estaba iniciando el descubrimiento y tal, valió de 20 céntimos a $136. Entonces, estamos hablando de que si tú hubieses aguantado, que nadie lo aguantaría, ¿vale? Una multiplicación de 180 o lo que fuera, pero si tú aguantas durante estos años, puedes ir vendiendo, la revalorización que puedes llegar a tener es mucha. Entonces, ¿qué es lo...? Y claro, una cosa es coger el mínimo, coger el suelo, y lo otro es cogerlo y acompañarlo un poco más adelante, ¿no? Al final, invertir en empresas pequeñitas, de market cap pequeñito, es complicado. Es complicado porque gastan mucho dinero, dependes mucho del management, dependes mucho de que las decisiones que se tomen sean buenas. Evidentemente, estas empresas, por ejemplo, tienen permiso para explorar, pero puede que no tengan permiso para construir la mina. Y si construyes una mina, luego puedes tener la gente que lo critique y que no te lo aprueben y cosas de esas así, ¿vale? Pero claro, si tú coges una empresa que pues vas viendo que van sacando resultados prometedores, ¿no? Que sacan resultados que lo podrías llegar a comparar con un depósito importante, ¿vale? Por ejemplo, en plata, ¿no? Si tú tienes mineralización que está por encima de los 200 gramos tonelada, pues es un buen drill. Si es más de 400 o 500, eso es un drill, digamos, de escala como que dice mundial, ¿no? Si tienes eso en un depósito muy largo, muy grande, ¿no? Una de las mejores empresas digamos así, ya no es pequeña, ¿vale? Pero que ha desarrollado hace relativamente poco, Max Silver, pues tiene unas reservas, digamos, que su media es de 400 gramos por tonelada. Eso es mucho, ¿vale? Entonces, si tú vas viendo que van sacando mineralización constante y ellos dicen, nosotros creemos que tenemos este depósito y que tiene más o menos digamos, estas dimensiones. Y tú vas viendo que las perforaciones van sacando lo que ellos esperan. Y es más, puedes ver que, porque normalmente perforan por donde creen y luego siempre hacen un par de ensayos más afuera, ¿no? Y si eso sigue dando mineralización, tú puedes decir, hostia, es que esto es mucho más grande de lo que ellos piensan. Y si se va cumpliendo todo eso, entonces, pues bueno, tú las vas siguiendo y en el momento en que decidas, pues bueno, creo que el oro, la plata, el cobre, esto va a ir para arriba. Creo que hay un ambiente, ¿no?, social favorable para que esto vaya así, pues entonces puedes invertir en esas e irlas acompañando e ir siguiéndolas conforme vayan sacando esos resultados. O sea, hay que hacer un seguimiento bastante específico, ¿no? Por lo que dices, o sea, bastante... hay que estar muy encima, ¿no?, de ese tipo de proyectos para saber realmente si hay futuro o no. Sí, a ver, Rick Rule, que es uno de los mayores, bueno, es multimillonario, especulador, ¿vale? Y que ha hecho millones en las materias primas, él dice que cada semana o cada 2 semanas deberías gastar 1 hora, ¿no?, en, pues, cada asset que tú tienes, ¿no? Pues mirarte la empresa, mirar si ha sacado alguna noticia, mirar no sé qué.
si tú simplemente la estás vigilando, ¿no? Que no la tienes en cartera, pues puede que entrando cada mes y ver más o menos lo que hace, y una vez tengas tú decidido que sí que quieres invertir, es ponerte, vale, quiero invertir, pero ¿a qué precio quiero invertir? ¿Quiero invertir ahora que tengo el FOMO de entrar? Ya. ¿O quiero invertir cuando pues nadie quiere ese metal, ¿no? Entonces, normalmente la opción inteligente es la segunda. Puedes entrar un poquito para ese FOMO, ¿no? Sí. Para darle un poco de cancha, Sí. pero lo ideal es entrar cuando nadie quiere, cuando el petróleo está a cero, cuando todo el mundo piensa que nos vamos a quedar en casa, pues ese es el momento de entrar. Cuando la gasolina está a 2 euros y que salen las noticias de que todo el mundo no sé qué, allí no es el momento de entrar, Ya. porque hemos visto la gasolina a 2 euros, pero no la hemos visto de forma sostenida a 2 euros. Entonces, tenemos que hacer un poco siempre racional. Y en el momento en que estés dentro, pues hombre, en materias primas y en cualquier sitio, teóricamente, como inversor, tú eres parte de, eres un socio de Claro. la empresa, ¿no? Entonces, como tal, deberías de preocuparte por cómo va la empresa. Que es verdad que si alguien tiene 20 euros o 100 euros, pues Sí. que no le vale la pena, ¿no? Estar allí como aquel que tiene puestos 2 millones, es evidente. Pero dentro de este raciocinio, al final, muchas veces miramos más porcentajes que no valores absolutos, ¿no? Y Total. si tú realmente lo que quieres es saber de si eso va a ir para arriba o si el management está haciendo cosas que no te gustan, pues deberás de irla mirando de forma constante, ir escuchando si hacen entrevistas, ver si las decisiones que han tomado siguen con las razones que tú has entrado, ¿no? Si tú has entrado porque tú creías que eso era mucho más grande y hacen una serie de perforaciones y no es tan grande, tú lo que deberías hacer es salir, porque tu tesis ya no es la que era, ¿vale? O reevaluar de si eso en el valor que tú lo tienes vale la pena o no. Qué bueno. Qué bueno. Súper interesante. Y en este caso, seguramente hay muchos de los que estáis escuchando esto y que estáis viendo esto, que sois traders, ¿no? Como yo, que quizás no participáis tanto de esto, ¿no? Del mundo de la inversión de una forma más pasiva. Por lo que siempre me viene a la cabeza también la pregunta de, ¿crees que desde tu punto de vista el trading en recursos minerales, en ese tipo de empresas, es algo viable? ¿O consideras que siempre es mejor orientarlo hacia una inversión más de valor refugio, de oportunidad a largo No, plazo? ¿Cómo lo ves tú? yo aquí te quiero decir dos cosas. Ujú. La primera es, si alguien que está invirtiendo es capaz de adaptarse, digamos, a invertir en sector de minería y de materias primas, son los traders Ujú. y la gente que hace también trading o que invierte en criptomoneda, Ujú. ¿vale? Creo que esas son dos tipos de inversores, ¿vale? O especuladores, Ujú. llámalo como quieras, que pueden adaptarse a invertir de una forma, digamos, más tradicional en materias primas. Y esto es porque hay una volatilidad que los inversores tradicionales no están Ya. acostumbrados. Ujú. El inversor típico español hace 20 años o 10 años era alguien que compraba Santander Ujú. o Telefónica o lo que fuera y seguramente ni las miraba o Toda la las miraba vida. en el Ujú. periódico Sí. y era, ha subido medio Ujú. punto. Vale, perfecto. ¡Buf! Celebremos, Sí. ¿vale? Pero aquí, con ruido de mercado, sin haber ninguna noticia, eso te puede subir o bajar un 10 o un 15%. Ujú. Claro, a alguien que toda la vida ha estado, que en medio año le ha subido un punto, que en un día, sin haber ninguna noticia, le sube o le baje 10, pues, pues, pues le puede coger un jamacuco, ¿vale? Sí. Entonces, la gente que está acostumbrada a esa volatilidad y a enfrentarse a la volatilidad, pues dormirá a la mar de tranquila, Ya. ¿vale? Cogiendo eso. Qué bueno. Por otro lado, también se ha visto, ¿no? Y esto también se puede ver
seguramente pues toda aquella gente que hace análisis técnico, ¿no? Que muchas veces se dice de que pues el análisis técnico, sin saber las noticias, ya sabes de que va a haber esa noticia o que el mercado anticipa, digamos, esa noticia. Cuando las empresas van a sacar resultados o cuando hay un momento en que si le van a dar un permiso o no a una empresa, son momentos en que las empresas mineras hacen un movimiento más brusco del usual, ¿vale? Si una empresa, por ejemplo, cuando el cobre estuvo tan alto, pues empresas que eran 100%, que simplemente minaban cobre y habían empezado a producir y no sé qué, normalmente terminaron sacando resultados mejor de los esperados y eso hacía que el mercado reaccionase muy bien. Entonces, para alguien que use análisis técnico, es muy probable de que eso ya lo haya sabido leer y que entonces, sabiendo más o menos cuándo va a presentar resultados o sin saberlo, simplemente mirando el gráfico, pues puede que en un día pueda hacer ese 25, 30%, porque los resultados han sido buenísimos. Alguien que no está en el sector, pues no lo sabe, pero alguien que está mirando diferentes empresas por análisis técnico, pues le puede salir, ¿no? Totalmente. Los diferentes screeners. Lo mismo cuando tiene que haber algún tipo de permit, ¿no? O algún tipo de alegación que se está haciendo. Si una empresa va a pedir un permiso para minar, si se lo dan, la empresa normalmente pues te va a hacer un movimiento hacia arriba. Y si no te lo van a dar, es que puede que baje un 50%, ¿vale? Entonces, tanto de una forma como en otra, tanto en corto como en largo, pues aquí puede haber gente que tradea y que lo hace en pocas horas, que puede ganar mucho dinero con esto. Qué bueno. Pero al final creo que es más poder leer ese gráfico y anticiparse de alguna forma, porque seguro que habrá gente que antes de publicarlo pues ya sabrá lo que es. Pero ¿crees que es común? Yo, porque no conozco a muchos traders que operen específicamente en ese tipo de sector, ¿crees que es más común? O sea, entiendo que la participación como inversor es más habitual, ¿no? O sea, es como lo más habitual posible. No, yo no creo que sea tan común, ¿vale? No creo que sea tan común, pero sí que es verdad de que he visto, ¿vale? Siguiendo gente que invierte por análisis técnico, que sí que se va pues a lo que se llaman penny stocks, ¿no? Que son empresas muy, muy pequeñitas, donde también hay mucha volatilidad y donde allí pues sí que tradean, ¿no? Pero no hacen un trading normalmente de unas horas, sino que es más trading de pues unos días, porque el gráfico les indica, ¿no? Que esas empresas pues pueden hacer esos movimientos o pueden romper hacia el alza. Muy bien. No creo que sea tan común, pero sí que veo que sacando, digamos, los conocimientos que alguien puede tener de invertir en futuros y de estar dentro de la sala y estar pues jugando con cosas de que va de minutos y que va de no sé qué, pues va a poder leer de una forma mucho más fácil y mucho más cómoda, porque el tiempo es mucho más largo, pues un tipo de trading que sea de horas o de días, ¿no? Qué bueno. Y respecto al oro, Amadeu, como valor refugio, porque ahora estaba pensando, bueno, no sé si hablar sobre lo del oro, pero estaba pensando sobre todo en energía, porque he pensado, ostras, la guerra de Ucrania y tal, la energía, todo lo que está pasando con las subidas de precios, quiero decir, las empresas y todo lo que implica extraer recursos requiere de energía. Eso Exacto. ¿Qué ha pasado con eso? Porque no tengo ni idea, pero Bueno, ¿cómo pues ha afectado eso? lo que ha pasado es que cuando el precio del gasoil, del gas, ha subido, pues muchísimas empresas han visto incrementados sus costes de forma significativa. Entonces, tienes que imaginar que las minas normalmente están en sitios remotos, en medios de zonas montañosas, zonas rurales, donde pues a veces, según qué proyecto, no pueden ir por carretera, tienen que ir pues con helicóptero o lo que fuera. Por lo tanto, si esto es así, ¿no? Eso sería más normalmente en la exploración. Cuando es, evidentemente, que ya es el minado per se, sí que se necesitan infraestructuras para sacar el mineral de allí. Pero
si son zonas alejadas, no llega la electricidad. Y como no llega la electricidad, como funcionan es con gasóleo. Y entonces el gasoil, si sube, le sube sus costes. Y por lo tanto, los costes de extracción van a ser superiores. Lo que termina haciendo que empresas sean viables o no, dependiendo un poco del precio que vendan, ¿vale? Por lo tanto, un incremento de costes de energía, sobre todo en las empresas productoras, va a significar un incremento de costes de producción. También las empresas que están desarrollando proyectos. Si una empresa tiene que montar la mina y tiene que montar toda una infraestructura y unos edificios y unas plantas de tratamiento y pues todo eso va a tener un incremento de costes debido a que pues todos estos costes de construcción son mucho más elevados, ¿no? Y por lo tanto, en momentos así donde el precio de la energía es muy alto, donde hay cambios, ¿no?, significativos en el mundo, cuando uno invierte en este tipo de empresas que se pueden ver más afectadas por la subida de los costes, es mirar mucho, ¿no? Si es una empresa productora, mirar cuáles son sus costes de extracción, mirar cuáles son sus costes de producir una onza de oro, una libra de cobre. Para aquellas empresas que estén construyendo la mina, pues mirar un poco ese plan de construcción, ¿vale? Que lo tienen que publicar y que esos planes son con los que luego van al banco a pedir el dinero, a ver qué costes allí ponían, a ver si realmente eran unos costes que pueden adaptarse más o menos a esa inflación, a ese incremento de costes de las materias primas, ¿no? Porque si tú tienes una empresa que ha hecho ese tipo de feasibility study, que se llama, o bankability study, lo ha hecho 3 o 4 años atrás, pues el mundo no tiene nada que ver hace 3 o 4 años atrás. Y por lo tanto, eso es básicamente papel mojado. Y por lo tanto, no te puedes fiar de los números que den. Y más si la empresa en sus entrevistas o presentación usa esos valores, ¿vale?, para predecir cómo irá el proyecto. Es que me parece brutal porque, claro, en todo este sector veo como mucha más relación directa, como por ejemplo en correlaciones negativas, ¿no? Que en decir, ostras, quizás es más fácil identificar cuáles son las materias necesarias para que una empresa de estas características funcione y relacionarla directamente con el coste de esa materia o con el coste de la energía. Claro. Entonces, veo correlaciones negativas muy interesantes ahí para poder especular al final, para hacer trading, que no sé, es un mundo brutal, la verdad, me parece súper interesante. Y el tema que quería también comentarte era el tema, sobre todo, también como inversor, ¿no?, que a mí me interesa mucho, todo lo que implica tema valor refugio, ¿no? Porque en los últimos años hemos visto, creo que con todo el COVID y con todo esto de la guerra, mucha gente se ha orientado mucho también hacia buscar en metales, como siempre ha pasado, pero quizás más, al menos en mi entorno, el tema del valor refugio. ¿Cómo ves eso en el oro, la plata? ¿Qué nos podrías explicar desde tu conocimiento? ¿Qué piensas al respecto? Sí. Bueno, sobre todo el oro ha sido valor refugio desde siempre. Se puede buscar diferentes gráficos de cómo ha ido, digamos, el valor del oro respecto al valor de diferentes divisas, ¿no? Es un gráfico bastante interesante donde podemos ver cómo hemos ido perdiendo valor, ¿vale? Sobre todo eso desde que Estados Unidos hizo, evidentemente junto al FMI, pero terminaron con el patrón oro, ¿vale? Antes, en Estados Unidos, el patrón oro es que por cada dólar que se generaba, digamos, tenía que estar respaldado por oro y por lo tanto tenía que comprar oro. Sí, eso que se había mantenido durante toda la historia, ¿no? Que por eso tenía sentido, claro. Sí, sí. Y en el 70 o así, bueno, en el 70, que es cuando también hubo un periodo inflacionario en Estados Unidos, pues se decidió desvincularlo, ¿no? Y la mayoría y el FMI lo que ha hecho es decir de que todo el mundo puede vincular su moneda a otra asset menos en el oro, ¿vale? Y por lo tanto, desde ese entonces, el oro ha hecho una subida espectacular, ¿vale? Espectacular en todos los sentidos. Entonces, si alguien quiere invertir en oro, tiene muchas maneras de hacerlo, ¿vale? La primera y, digamos, más tradicional es comprando monedas de oro. La gente, si no lo ha mirado nunca, pues seguramente va a alucinar en ver que son monedas que las más baratas de una onza, pues te cuestan $2.000, ¿vale? Una moneda de una onza que la tienes simplemente en la mano.
hay monedas más pequeñas, hay monedas más antiguas, hay monedas que tienen valor numismático, evidentemente hacen subir el valor. Si a alguien le interesa un poco esto, aparte de que hay diferentes canales, pero no se quiere gastar los $2.000, pues se puede ir a la plata, que la plata siempre ha sido también un valor, Como el oro de los refugio. pobres, ¿no? Ya había escuchado eso, que es Sí, eso. sí, Sí. sí, sí, sí. Y que por $30, 20 y pico dólares, puede encontrar monedas de plata que es muy probable que tengan una revalorización en el futuro, ¿vale? Hay diferentes, tanto en oro como en plata, pues hay las monedas bullion, que básicamente consistiría en el precio simplemente del metal, ¿vale? Y luego tenemos otras que tienen pues cosas especiales que numismáticamente las hacen más valorables. Pero todo eso dentro del bullion, pues podríamos encontrar los pandas chinos, por ejemplo, ¿vale? Que, por cierto, Sí. en el canal sorteo un par, ¿vale? Por si alguien quiere hacerlo. ¿Pero qué es? No tengo ni idea de qué son. ¿A qué se refiere? No, son unas monedas, tanto de oro como de plata, que las genera el Banco de China, ¿vale? El Banco Central de China, donde son unos pandas y realmente los acabados son muy buenos y está muy bien. ¿Cuál es el punto? De que los pandas son debido a que se hacen tan bien y debido al valor que de alguna forma tienen a día de hoy en China y que ellos los compran, es una moneda que aunque de salida salga como bullion, digamos, salga como peso del metal, al cabo de los años se va revalorizando, ¿vale? Y puede tener, pues, puede mantener e incrementar el valor con el paso de los años. Por lo tanto, es una moneda, si alguien está interesado en invertir en eso, a tener en cuenta. ¿Qué es lo que pasa, pero? Que este tipo de monedas, tanto de oro como de plata, son monedas que tú las compras y idealmente no las quieres usar, ¿vale? No quieres tener que desprenderte Claro. de ellas, porque es una inversión que sí que puedes hacer, las puedes vender de segunda mano, ¿no? Las puedes vender en diferentes foros y tal. Pero si tú vas a una joyería a venderla, te la van a vender por debajo de precio, Ya. ¿vale? Porque ellos van a querer sacar un beneficio. Claro. Entonces, puede que si el oro, como ha estado haciendo, pues dentro de 10 años sube, puede que sigas haciendo negocio yendo a una joyería. Pero lo que se hace normalmente es venderla así entre personas, Ya. ¿vale? Y yo básicamente lo usaría como valor, refugio que uno puede tener en caso de que pase algo como ha pasado en Ucrania, ¿no? Tú te ves en medio de una guerra, lo más seguro es que no puedas sacar dinero en efectivo, quieres cruzar la frontera, Claro. pues bueno, se sabía que en Ucrania había lugares donde, pues pagando la cantidad X, pues podías salir. Pues si te ves en una situación de esas, si tienes que coger un barco, tienes que coger no sé qué, pues probablemente con 4 o 5 monedas allí, pues Sí, tienes 10.000 euros, totalmente. ¿vale? Entonces, claro, eso da un valor. Si pensamos en alguien que pues no lo quiere tener o no quiere invertir en algo que, digamos, lo termine dando sus hijos, nietos o que lo vaya vendiendo como hobby durante la jubilación, ¿vale? Para tener dinero así de más, pues luego puede invertir, por ejemplo, en ETFs, ¿no? Como lo que hemos Sí. comentado. Son inversiones que son al final un conglomerado de empresas, ¿vale? Donde, pues bueno, uno invierte allí sin tener que analizar, digamos, todas las empresas que hay ahí dentro, simplemente inviertes de que la minería y el oro, digamos, va a ir hacia el alza. Y si alguien quiere, pues mucha más volatilidad y quiere, pues, hacer el picking, ¿vale? Stock picking, pues entonces sí que tiene que ir a cada una de esas mineras en particular. También hay formatos intermedios, ¿vale? Hay algo que se llama el Bullion Vault, creo, que por ejemplo, si no me equivoco, el funcionamiento de esto es que hay unas bodegas, digamos, por ejemplo, en UK, ¿vale? Y donde tú, por una pequeña comisión, tú compras una parte de un lingote de oro, ¿vale? Que no se mueve de allí y que ellos ¿No? te aseguran de alguna forma que lo tienen.
Y tú, al cabo de un tiempo, pues vendes otra vez eso. Entonces, sería un poco como hacer trading con el lingote de oro que no es tuyo y que está en una de esto, ¿vale? Sí, pero no hay teóricamente no hay sin periodo de pagar. vencimiento ni nada, ¿no? O sea, es al infinito. Yo puedo comprar Sí, sí, eso. tú pagas una comisión y ya está. Tienes una comisión, supongo, por guardártelo, digamos. Entonces tú lo tienes allí dentro de una bóveda, digamos, vigilada y todo eso. Ellos tienen lo suyo, entonces tú lo único que haces es, ahora considero que el oro va a ir arriba, pues compro un lingote de oro, una décima parte del lingote de oro, lo Sí. que fuera, te sube y entonces cuando dices, pues lo venden. Muy bien. Bueno, es otra manera de invertir. Sí, sí. Y en relación a la inflación, por ejemplo, porque estamos no sé qué piensas tú, y pues aquí estamos ya dentro de la especulación ficción, pero estamos en un periodo de alta inflación, esto no sé cómo lo ves tú, pero el tema puede durar años, puede estar bastante tiempo en un periodo así, ¿no? Como inflacionario. ¿Cómo se relaciona con el oro? Es decir, ¿crees que es un buen momento ahora, por ejemplo, para destinar parte de la cartera a una inversión en oro? ¿O crees que no hay una correlación directa? No sé, ¿qué sabes al Sí, respecto? a ver, creo que siempre es un buen momento para tener algo en oro. Sí. Eso siempre, ¿no? De una forma o de otra. Ha habido, digamos, en la historia reciente, dos grandes periodos inflacionarios, que son los 40 y los 70, ¿vale? Los 40 estábamos en un periodo donde había guerra mundial, ¿vale? Donde Estados Unidos estaba completamente endeudado, ¿vale? Y que fue un periodo donde duró muchísimo la inflación. Luego, en los 70, 80, volvió a haber otro proceso inflacionario donde Estados Unidos no tenía esa deuda, ¿vale? Que tenían los 40, donde además se desligó, digamos, del patrón oro y allí podemos ver un poco una gran revalorización del oro durante ese periodo, tanto del oro como de la plata. Entonces, aquí los movimientos que tenemos del oro y la plata en las circunstancias actuales van a depender mucho de la Fed, ¿vale? Va a depender mucho de qué es lo que hagan y también van a depender mucho de si la economía aguanta las medidas que está tomando la Fed. Tenemos que recordar que hace casi nada teníamos el dinero gratis, ¿vale? Con un tipo de interés por debajo de cero. A día de hoy, en menos de un año, hemos pasado a 4, o básicamente 4, que es mucho con tan poco tiempo, ¿vale? Y los efectos de ese incremento de tipos de interés, a día de hoy, aún no los podemos ver, ¿vale? Porque evidentemente tipos de interés lo que afecta es menos acceso a crédito, más gente que tendrá que pagar más dinero para hipotecas y por lo tanto disminuye al final el poder adquisitivo de la gente. Y si disminuye el poder adquisitivo, llegará un momento que dejarán de consumir, no se crea empleo y vas girando un poco la bola, ¿no? Entonces, aquí hay varios escenarios para mí, o desde mi punto de vista. Escenario 1. La Fed se vuelve implacable, ¿vale? Y sigue subiendo los tipos de interés. Como seguirá subiendo los tipos de interés, el oro no lo hará bien. Y no lo hará bien porque sí que el oro es un refugio, ¿vale? Y sí que debería tener una revalorización y siempre, digamos, se ha sostenido, es un valor contra la inflación a largo plazo. Pero si, digamos, incrementa al 7%, pues puede que haya gente que si considera que los tipos de interés están cercanos, digamos, a la inflación, el banco seguro me da pues un 5%, un 6%, no sé qué, pues prefiero ponerlo en el banco y que me dé ese 5 o 6% porque yo creo que la inflación va a bajar debido a las medidas que tome la Fed. Y entonces, debido a esa dureza, pues va a funcionar. Eso de alguna forma lo hemos visto, ¿no? Estos últimos años, cada vez que hay una subida, cada vez que la Fed da un mensaje de que no le temblará la mano, de que van a subir, que no sé qué, el oro se resiente. Y el dólar, además, se hace más fuerte. Y cuando se hace más fuerte el dólar, normalmente todas las materias primas per se, pues también se resienten, ¿no? De ese valor más alto del dólar.
hasta que, digamos, en Europa hemos empezado también a subir los tipos y eso, digamos, ha debilitado un poco el dólar. Ese escenario, que digamos puede ser un escenario plausible, ¿vale? Porque los mercados vuelven a estar animados como si aquí no pasara absolutamente nada, llegará un momento de que esos tipos van a afectar de forma muy dura a la economía. Y si afectan de forma muy dura a la economía, pues puede que se entre en recesión. Y si se entra en recesión y todo va mal dado y tal, pues entonces en épocas donde hay miedo, el oro lo suele hacer bien. ¿Vale? Otro lado es que la Fed siga subiendo, pero llega un momento, digamos, de que o bien no consigue controlar la inflación, sigue estando una inflación disparada, ¿vale? Que, abro paréntesis, la inflación que nos dan no es la inflación real, es su inflación cocinada, por lo tanto siempre es mucho más alto que lo que dan, cierro paréntesis. Pero luego ve que, digamos, la economía se resiente tanto y creen que van a entrar en una recesión, de que deciden tirar para atrás y bajar los tipos. En este momento en que bajen los tipos, digamos, va a haber un boom para el oro. Porque entonces estará diciendo de que no podemos controlar la inflación o lo que tenemos que hacer para controlar la inflación supone que la economía va a ir a crash y no podemos ir que la economía vaya a crash, entonces vamos a doparla otra vez. Y al doparla otra vez, quiere decir de que los bancos o lo que fuera no van a dar dinero para tu dinero y entonces que la inflación se la va a comer. Y entonces cuando los metales preciosos deberían, vamos, estallar hacia arriba, ¿vale? Por lo tanto, al final depende un poco de cómo la gente vea el futuro, ¿no? Claro. Y es muy difícil y a mí me hace gracia, ¿no? Todo el mundo de que predice qué es lo que va a pasar, porque no, realmente no se puede. ¿Que estamos en un momento económico complicado? Yo creo que sí, porque si no estuviésemos en un momento económico complicado, no se darían ayudas para los 20 céntimos de la gasolina, no se estaría hablando de cómo puede ser que hayan subido los tipos tan de esto que la gente no puede pagar la hipoteca, no estaríamos haciendo todo eso, ¿no? No estaría Estados Unidos en su momento durante el COVID regalando dinero gratis y tal, ¿no? Por lo tanto, estamos en un momento económico complicado, ¿vale? Donde los precios de todo han subido mucho y estamos viendo pues en la televisión gente que no llega a final de mes y que no sé qué. Entonces, nos encontramos en un momento así. Vemos que sigue habiendo una inflación grande. Entonces, la gente cree de que si se sigue apretando, si sigue habiendo esa inflación sostenida, porque recordad que la inflación es acumulable. O sea, una vez ya hayamos pasado, digamos, el año con una inflación al 10%, todo lo que te vayan diciendo de año a año, eso se tiene que sumar a ese 10. Por lo tanto, si te dicen que ha subido un 5 y el año pasado ha subido un 10, te está subiendo más de un 15%, ¿vale? Entonces, por mucho que te digan que está bajando, no está bajando, está subiendo menos, ¿vale? Correcto, sí. Por lo tanto, si sigue subiendo el precio de la compra, si sigue subiendo todo eso, ¿de verdad creemos de que eso no, la economía puede seguir funcionando? ¿De que la gente puede seguir gastando? A mí se me hace difícil de pensar. Totalmente. ¿Y cómo van a actuar? No sé, aquí hay pues dos escenarios. Dejan caer la economía y hay una crisis y, digamos, se hace un poco de limpieza y de reset. O bien se vuelve a dopar la economía y seguimos aguantando la fiesta. O sea, creo que hay estas dos. Entonces, aquí es un poco la gente lo que tiene que decidir. Pero eso lo tiene que decir igual independientemente de la materia prima que vaya a invertir. Por ejemplo, el cobre es una materia prima siempre asociada a la evolución económica, ¿vale? Al desarrollo. Se le llama, digamos, Dr. Cooper, porque dice si va bien el cobre significa que va bien la economía. A día de hoy tiene una influencia muy grande de China, ¿vale? Que es el mayor importador y el mayor que hace mayor uso de este metal. Pero de todas maneras,
si alguien cree de que la economía americana, digamos, y europea va a entrar en recesión o una crisis, pues debería estar alejado del cobre o debería tener un planteamiento de inversión a largo plazo, ¿vale? De ser consciente de que eso le puede bajar muchísimo y de que él tener la convicción de en ese momento pues ir ampliando y pasar X tiempo en rojo, ¿vale? Total. Si no lo tiene y no es consciente, digamos, bueno, que tiene que ser consciente de la naturaleza económica en la que nos movemos. Y un poco siguiendo con lo que hablamos al inicio, ¿no? De la volatilidad, ¿no? En estos activos y teniendo en cuenta pues todo este escenario macro. Por mucho de que haya dicho de que alguien no tiene que invertir en un metal, siguiendo un poco el macro, también tenemos que ser conscientes de que si una empresa lo hace muy bien, por mucho que tenga un escenario malo, ¿vale? Ella lo va a hacer bien. Lo va a hacer menos bien que si tuviera los vientos de cara, Claro. pero lo va a hacer bien. Dentro de las materias primas o dentro de la inversión, es probablemente de los pocos sectores que tú puedes tener una convicción en algo. La empresa te puede caer un 80% y esa misma empresa multiplicar por 10 luego, ¿vale? Porque si tienes una empresa minera pequeña, que es una exploradora, donde está, por ejemplo, ¿no? Explorando cobre, ¿no? Entonces, ¡pum!, salta la crisis, Lehman Brothers, lo que quieras, algo así gordo. Entonces, claro, todo el mundo asustado, todo el mundo sacando dinero, la bolsa cae, pues puede caer su cotización muchísimo, ¿no? La gente dirá, ¡buah!, viene una crisis, va a venir una recesión, no queremos cobre, pues esa va a perder. Y te puede bajar un 80% perfectamente o un 90%, da igual, porque lo que vale esa empresa, una empresa exploradora que no tiene nada, es la habilidad de encontrar un metal que tiene un valor X en el suelo. Y si el valor X ese baja, pues evidentemente eso baja de una forma exponencial. Entonces, puede en el siguiente año, en los siguientes meses, encontrar metal y que por mucho que la situación económica no sea mala, si su market cap en ese momento era de 10 millones, pues puede que lo que hayan encontrado, como ya hay una seguridad de que hay algo allí, su valor puede que sea de 100 millones, de 50 millones, de 80 millones. Y entonces, pues seguir haciendo mucho dinero, aunque pues el escenario económico sea No malo, ¿no? acompaña, ¿no? Entonces, al final es, si alguien hace stock picking, pues tener claro de alguna forma cuál es el proyecto, cuáles son los catalizadores que vienen, cuáles son la historia, que se siga la historia que de alguna forma te han contado y si algo no te cuadra, pues irte y a otra historia. Qué bueno, Amadeu, de verdad. Pues ya para acabar y no quitarte más tiempo, porque es un tema, son estos temas que puedes tirar del hilo, especialmente porque escuchándote se despiertan cada vez más preguntas. Así que estás invitado siempre que quieras a este canal para que vuelvas y Sí, poder ya hablar de ello. haremos otra sesión, no Sí, te preocupes. exacto. Encantado. Ahora me gustaría que para acabar y cerrar esto y despedirte, que si quisieses hablar de algo a la gente, recomendarle para acabar algo relacionado con tu mundo, con la inversión, en este caso en recursos minerales, en recursos naturales, en minería, ¿qué les dirías? Que si alguien se empieza de cero, porque mucha gente seguramente te acaba de conocer ahora, igual nunca se ha planteado este entorno, este sector, ¿qué crees que sería algo que te gustaría que te hubiesen dicho a ti cuando empezaste, por ejemplo? ¿Algún consejo o algo así? Y yo el consejo, digamos, más grande que les diría es que no tengan prisa, ¿vale? Yo creo que los errores, digamos, que cometí en el inicio ya no es tanto de escoger un sector que sea bueno o que no sea bueno, o una empresa, pues que sea buena o que no sea buena, que todos cometemos errores, sino de no saber esperar a que nadie quisiera, digamos, ese metal, ¿no? Entonces, al inicio me resultó relativamente complicado estar junto con otros inversores o estar mirando, digamos, a algún metal, ver lo que subía, que subía, que subía y no tener nada de ese metal, ¿vale? Y entonces comprar. Y comprar
o sea, decirte al inicio, no, no, aún no compro, no compro, no compro. Y en el momento en que compras, normalmente ya estabas bastante Ya. arriba, ¿vale? Entonces, no tener, digamos, no es convicción, pero no poder resistir, digamos, ese FOMO, Ya. ese tener. Am, y luego también que la gente sea consciente de alguna forma de lo que compra. Lo peor que se puede hacer es comprar alto y vender bajo. Eso es lo peor que se puede hacer. Entonces, si tú has comprado esa empresa en ese valor, es porque si el día siguiente te baja un 30%, vas a estar contento y vas a comprar más. No te vas a cagar en todo lo que te rodea y vas a vender, ¿vale? Entonces, ¿es muy complicado? Sí, es muy complicado. Y si lo mejor es pues estudiarlo, verlo un poco, si algo está cerca de máximos históricos, por algo se llama máximos históricos, ¿vale? Sí. Sobre todo cuando es no el precio de una empresa en concreto, porque puede ser que esa empresa pues ha mejorado mucho con el tiempo, sino una materia prima no puede estar, ¿vale? Sin que haya un peligro en la oferta y la demanda de forma sostenida en máximos históricos, ¿vale? De forma repetitiva. Puede ser de que con el tiempo vaya alcanzando siempre nuevos máximos históricos y la oferta y la demanda se vaya adaptando. Pero lo que no puede ser es que esté de forma sostenida en máximos históricos sin afectar a nada, ¿no? Entonces, que la gente sea un poco consciente de eso y que es uno de los sectores que más posibilidades de entrada te da. Porque cosas tan simples como hay una huelga, por ejemplo, una manifestación de trabajadores, de no sé qué. La empresa esa pues deja de producir. Pues puede que la empresa te baje un 25% o un 30% ese día, porque hay ruido, porque pues y si no podrán trabajar, y no van a producir, y todo va a ser de esto, y mucho capital o mucha gente se asusta y se va. Pues si tú consideras de que eso, o miras las noticias, ¿no? Y ves, hostia, es que cada año pasa, pues no hace falta que te salgas, Claro. se va a solucionar. Es más, puede que sea una oportunidad para ganar ese 30% que otro se ha Claro. ido, Sí, sí, ¿vale? sí. Porque cada año pasa, ¿vale? Entonces, o cada X, por lo tanto, ver esas oportunidades que aparecen, ver esas cosas, tener claro de alguna forma que es cíclico y que por lo tanto sepan, digamos, tanto no comprar en la cresta, como también si consideran de que ya han hecho un recorrido, pues saber también lastrar, soltar un poco, ¿vale? Y no querer ganar hasta el último dólar porque los reverses, ¿vale? Suelen ser también rápidos. Qué bueno. Qué bueno, Amadeu. Pues muchísimas gracias, de verdad. Espero que la gente lo haya disfrutado como yo, que hayáis aprendido también un poco lo que implica todo este sector y que os intereséis por meteros también ahí en aprender, simplemente en aprender y luego ya valorar si tiene sentido para vosotros. Por mi lado, te lo agradezco, me lo he pasado muy bien, me interesa muchísimo. Seguiremos hablando de esto siempre que te apetezca Claro que sí. y esta es tu casa, de verdad. Gracias, Amadeu. No, gracias a ti, Víctor. Encantado de volver las veces que queráis. La gente interesada, pues en los comentarios va a tener las redes como el canal y allí en el canal, pues lo que intentamos es desde un lenguaje lo más fácil y entendedor posible, intentar educar, intentar enseñar empresas, intentar tener invitados que salen en la televisión en Estados Unidos y que en cambio saben hablar español y nadie los entrevista. Entonces, Es buenísimo. damos la oportunidad a esas voces, damos la oportunidad a esa gente que pueda transmitir su conocimiento, digamos, en español. Qué bueno, Amadeu, de verdad. Gracias, gracias a todos por estar ahí y estamos en contacto.